Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 10. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Primera de Corintios, capítulo 10. Amén. Dice la palabra de Dios. Advertencia de la historia de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Yo quiero que ahí donde tú estás, tú inclines tu rostro y le digas al Señor que hoy te hable. Hoy abra tu corazón para que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra en cada uno de nosotros. Dile: Señor, en esta hora yo te pido, Dios, que tu palabra sea como espada de doble filo. Señor, así como dice tu palabra, que es como martillo que corrompe la piedra, Señor. Que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Yo te pido, Dios de gloria, que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Señor, que tú has traído esta palabra con un propósito para este tiempo y para esta hora, Dios. Hoy yo menguo para que tú crezcas, Señor. Hoy yo callo mi boca, Señor, para que tú empieces a hablar, Señor, tu palabra, Señor, que es verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vemos este pasaje en el libro de Corintios que el apóstol Pablo le hace un recuerdo o deja por sentado un recuerdo de la historia del pueblo de Israel con un propósito. Para ubicarnos en el contexto, yo creo que todos aquí conocen la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que vivió y pasó mucho tiempo en la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Pero Dios les envió a alguien que los liberara de esa esclavitud, y fue Moisés. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios hizo milagros asombrosos. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado allí, o sea, nosotros nos hubiésemos maravillado de las cosas que Dios hizo. Porque cuando ellos salieron de Egipto, vino Faraón y empezó a perseguirlos.
Y cuando ellos siguieron adelante, se encontraron que no había más salida sino el mar. Pero el poder de Dios permitió que el mar se abriera y ellos cruzaran en medio del mar en seco. Ese milagro es asombroso. ¿Cuántos lo creen? Cuando ellos cruzaron el mar y empezaron a caminar en el desierto, ellos tuvieron hambre y Dios hizo llover maná del cielo. Eso es asombroso. Ellos caminaban de día, una nube los protegía y era la misma presencia de Dios. Y en la noche una columna de fuego estaba con ellos, tipificándoles y mostrándole Dios que su presencia estaba con ellos. Y todas estas cosas que yo les estoy diciendo, lo veían los ojos físicos y humanos del pueblo de Israel. Y esto es en parte lo que el apóstol Pablo nos empieza a decir en los primeros versículos. Dice que, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Cuando el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis, es porque nos está conduciendo a que nosotros no nos olvidemos de ese Dios de poder, ese Dios que hizo grandes cosas y grandes maravillas con el pueblo de Israel. Dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué dice la palabra que todos fueron bautizados? En Moisés todos fueron bautizados porque ellos estaban unidos a Moisés en un mismo propósito. Dios había sellado un pacto en el desierto con ellos y Él les había, cuando nosotros empezamos a leer ese pacto, vemos cómo se hace un recorderis de lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría una tierra donde brotaría leche y miel. Y en el desierto Dios hizo ese pacto con el pueblo de Israel y el pueblo aceptó ese pacto. Así como nosotros hoy como iglesia hemos venido a los pies de Cristo y hemos aceptado un pacto de santidad y un pacto de obediencia. Amén. Cuando este versículo habla de que ellos estaban bautizados, es que así nosotros en el bautismo estamos siendo un solo cuerpo en la iglesia del Señor. Amén. Y sigue diciendo que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Esto es tremendo porque ellos tuvieron hambre y por un milagro asombroso todos los días Dios hacía llover maná del cielo. Y ellos comían la ración que les iba a sostener en el día. Ellos no tenían permitido coger ni un poquito más, porque si ellos guardaban para el día siguiente, esa ración se podría. Enseñándoles al pueblo que en todo momento y en todo tiempo debemos depender de Dios. Que Él es nuestro proveedor, Él es quien nos sustenta y Él es quien nos alimenta. Amén. Pero vemos que dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí empieza el mensaje en esta noche, porque vamos a ver en los versículos siguientes muchas cosas que hizo el pueblo de Israel y que al apóstol Pablo está exhortando a la iglesia para que no cometa los mismos errores que ellos cometieron. Porque así como el pueblo de Israel vio la gloria de Dios en el desierto, tú y yo, mi querido hermano, hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo no sé tú, pero dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que Jesús pagó un precio de sangre por ti y por mí. Y Él nos rescató del lodo cenagoso. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Dice el versículo 5 que ellos quedaron postrados en el desierto. Pero, ¿qué los hizo a ellos quedar postrados en el desierto? Yo quiero que tú me acompañes al libro de Números en el capítulo 14.
Números capítulo 14. Vemos en este pasaje de la Biblia que muchos de los que salieron de Egipto no lograron ver la tierra prometida. Quiero que me acompañes al versículo 27 específicamente. En el versículo 27 dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Mi querido hermano, el primer pecado que estamos viendo aquí que el pueblo de Israel cometió y que le impidió, fue la causa para que ellos no entraran en la tierra prometida, es murmurar contra Dios. Yo no sé tú ¿cuántas veces has murmurado contra Dios? Si yo hoy te lo pregunto, no levantes tu mano. Tal vez tú dirás: yo nunca he murmurado contra Dios. Pero déjame decirte en esta noche que tanto tú como yo hemos murmurado en contra de Dios cuando no somos agradecidos con la situación y con las cosas que Dios nos da en cada momento y en cada tiempo. A veces vemos la prosperidad del impío y hemos anhelado en nuestro corazón esa prosperidad del impío. Déjame decirte que si nosotros eso lo hemos sentido en nuestro corazón y lo hemos hablado aún, estamos murmurando en contra de Dios. Estamos murmurando en contra de Dios cuando Dios nos bendice y vemos esas bendiciones que Dios nos da como algo normal. Cuando menospreciamos lo que Dios nos entrega en nuestras manos, nosotros estamos murmurando en contra de Dios. Y vemos aquí cómo Dios aborreció tanto esto. O sea, el pueblo habló tanto en contra de Dios que Dios se aburrió. Así como lo oyes, Dios se cansó. Dice la palabra, literalmente dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Iglesia, ¿cuántas veces tú y yo hemos murmurado en contra de Dios? Yo creo que tú y yo estamos aquí es por la misericordia y la gracia y el amor de Dios, porque en nuestro corazón no hemos sido agradecidos con Dios. Y vemos cómo Dios castigó esto, porque ese pueblo que murmuró en contra de Dios no entró a la tierra prometida. Esta iglesia y yo, tú y yo, Dios nos ha entregado una tierra prometida que debemos conquistar. Yo no sé cuál es tu tierra prometida, pero yo sé que esta iglesia, Dios le ha prometido una gloria postrera para esta casa. Pero déjame decirte, iglesia, que para que nosotros podamos entrar y conquistar esa tierra prometida, debemos pedirle perdón a Dios por haber murmurado en contra de Él y cerrar nuestra boca y tener más cuidado de las cosas que hablamos, porque podemos hacer que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Amén. Sigue diciendo, volvámonos al libro de Primera de Corintios. Sigue diciendo el versículo 6. Que más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vemos aquí otro pecado, otro error, otro yerro en el que cayó el pueblo de Israel, y fue que la codicia. Vamos
al libro de Números, sin irse del 1 de Corintios, por favor, al libro de Números en el capítulo 11. En el capítulo 11, en el versículo 34 y 35, dice que, y llamó el nombre de aquel lugar, vamos a leerlo desde el versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Los ubico en el contexto. Dios había hecho un milagro asombroso, como les decía, de hacer llover maná del cielo y darles el alimento. Pero pasado algún tiempo, el pueblo de Israel se quejó y ya no fue agradecido con Dios por ese maná que Dios les hacía llover todos los días. Y decía y anhelaba la carne y los manjares que se comían en Egipto. Y le dijeron: Señor, queremos comer carne. Moisés, nos hubieses dejado en Egipto. En Egipto por lo menos comíamos carne, teníamos nuestros manjares. Y Moisés va y le dice a Dios: Señor, este pueblo que tú me has entregado, que tú me has sacado, ya se aburrió del maná que tú le das. ¿Sabes? El maná tipifica el alimento. Muchas veces nosotros menospreciamos el pan que viene del cielo y anhelamos el pan del mundo. Porque cuando ellos anhelaban comer el pan y la comida de Egipto, estaban anhelando comer la comida del mundo. Hemos menospreciado muchas veces la palabra que se predica en este lugar. Hemos menospreciado muchas veces la palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas. Y hemos hecho más caso. Hemos anhelado, nuestra alma se ha saciado por comer de la comida que se predica allá afuera, que es comida del mundo. Escucha bien, iglesia. Dios puede hacer que tú comas de esa comida que hoy estás anhelando. Pero hoy te digo en esta hora, ten discernimiento. Ten discernimiento, iglesia, porque así como Dios permitió que el pueblo comiera codornices, después que el pueblo se sació en su codicia, murieron. Murieron porque no puede llegar a la tierra prometida un pueblo codicioso. No puede llegar a la tierra prometida un pueblo ambicioso de las cosas del mundo. Un pueblo que menosprecia el alimento que Dios le da, la comida que Dios le da. Y la palabra que está escrita en y que se predica en este lugar es pan de vida que viene del cielo. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros, como el pueblo de Israel, nos portamos como unos niños consentidos, como unos niños codiciosos, caprichosos. Eso era lo que hacía el pueblo. Porque es que es una historia que se repite y se repite, esa murmuración contra Dios, esa queja que repite el pueblo de Israel. Pero yo te digo una cosa. Esto que sucedió y que estamos leyendo es una advertencia para que nosotros nos olvidemos de nuestros deseos personales y empecemos a trabajar y a someternos humildemente al propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Aquí nosotros también nos portamos como hombres codiciosos, como hombres ambiciosos, cuando solo nos importan nuestros propios deseos, sin importar cómo lo voy a conseguir, sin importarnos aún si eso que deseo y si eso que anhelo es bajo la voluntad de Dios. Allí nosotros nos portamos como niños caprichosos. Yo creo que tú y yo en algún momento de nuestras vidas hemos sido así, nos hemos comportado así con Dios. Dios nos ha dicho una cosa y nosotros nos hemos empecinado en hacer lo contrario, porque simplemente así a nosotros nos parece y así nosotros, queremos hacerlo. Eso está mal, iglesia.
Eso está mal y eso puede hacer que la ira de Dios venga sobre nosotros. Mira que el pueblo rechazó la manera en que Dios quería darles el alimento. El pueblo no valoró la forma en que Dios los estaba sustentando en el desierto. Y yo te digo, iglesia, que si desde el principio Dios les hubiese dado maná y les hubiese dado codornices, ellos hubiesen llorado por otra cosa. Porque así a veces somos nosotros. Sabes, tú vienes a esta iglesia y a veces quieres que todo sea conforme a lo que tú esperas. Que el pastor te tiene que consentir, que todo el mundo te tiene que tratar bien, que todo el mundo te tiene que saludar, porque estás pensando en ti. ¿Crees que cuando vienes a la iglesia todo el mundo tiene que girar en torno a ti? Y no es así. Todo el mundo debe girar en este lugar en torno a Dios. Y nosotros como iglesia debemos desarrollar ese carácter. El carácter de entender que debemos morir a nuestros propios deseos, que debemos morir a nuestra carne para que la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, se cumpla en nuestras vidas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes una cosa? Rechazar la manera en la que Dios quiere hacer las cosas en nuestras vidas es una forma de rebeldía y es una forma de incredulidad. Eso fue lo que el pueblo de Dios le demostró a Dios. El pueblo de Israel le demostró a Dios y lo que Dios castigó en el pueblo: la rebeldía y la incredulidad. Vamos al siguiente versículo en el libro de Corintios y vemos en el capítulo 7 que también el apóstol Pablo advierte a la iglesia, al pueblo de Dios, que no seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Sabes? El contexto de este versículo es cuando el pueblo de Israel se desvía y construye un becerro de oro. Yo no sé ustedes si recuerdan ese pasaje. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando el pueblo hizo ese becerro? Moisés estaba con Dios. En ese momento Dios les estaba dando los mandamientos, los estatutos. Y el pueblo no fue capaz de esperar lo que Moisés iba a traer e iba a entregar. Y quisieron hacer un Dios que sus ojos vieran, un Dios adoraran, aún cuando ellos sabían que el verdadero Dios era quien los había sacado de Egipto. Eso pasa en nuestras vidas muchas veces. Sabes, en nuestro corazón tenemos ídolos. No necesariamente tienes que construir un becerro de oro o un animalito de oro que tú pongas ahí enfrente y lo adores para decir que estás en idolatría. Hay cosas en nuestro corazón que se han convertido en ídolos y que principalmente han hecho que nosotros nos olvidemos de lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo quiero, iglesia, que hoy, en esta hora, nosotros examinemos nuestro corazón y miremos esas cosas que hoy están tomando fuerza en nuestro corazón y en nuestras vidas y están impidiendo que la palabra de Dios sea una palabra rema en nuestras vidas, que nosotros caminemos en obediencia, que nosotros caminemos en rectitud y que nosotros seamos unos hijos obedientes. Porque si nosotros hoy no rechazamos eso y estamos en idolatría, entonces también estaremos en un error. Y dice la palabra que los idólatras no heredan el reino de los cielos. Amén. Sigue diciendo el versículo 8 que ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Yo quiero que tú me acompañes en tu Biblia al libro de Números, en el versículo 25, en el capítulo 25, perdón.
Dice que en el capítulo 25, en el versículo 1, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Vemos aquí cómo Dios rechaza la fornicación, cómo el pueblo de Israel, aún sabiendo que solo podía estar con personas de su mismo pueblo, fueron y fornicaron con las moabitas y los moabitas, dice la Biblia. Pero yo quiero decirte una cosa, iglesia. Cuando aquí se refiere a una fornicación, hubo una fornicación física en este pasaje y Dios lo estaba condenando. Pero el apóstol Pablo está haciendo una exhortación para que el pueblo de Dios no caiga en una fornicación espiritual. ¿Cómo así una fornicación espiritual? ¿Sabes? Cuando nosotros no aprendemos o no nos definimos a caminar en la voluntad de Dios, en los estatutos de Dios, cuando nosotros nos portamos como dice el profeta Elías, que nos claudicamos en dos pensamientos, que eres del mundo y eres de Dios, estás fornicando. Sabes, cuando tú pones tu mirada en otras cosas que no es Dios, tú estás fornicando. Aún la iglesia y el pueblo de Dios, cuando no reconoce y se somete a la voluntad de Jesús, está fornicando. ¿Por qué está fornicando? Porque está uniendo la iglesia como su cuerpo, se está uniendo a las cosas del mundo. Eso Dios lo rechaza y eso es fornicación. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad? Entonces, iglesia, el apóstol Pablo está exhortando a que nosotros seamos una iglesia apartada y una iglesia santa. Una iglesia que se cuide y que se guarde de contaminarse y de tener una relación sexual con las personas de afuera. Pero esto es una tipología, porque cuando habla de una relación sexual está hablando de una relación íntima. Esto me quiere decir, iglesia, que no puede tener la iglesia amistad con el mundo. No puede tener la iglesia contaminación, no puede haber en la iglesia contaminación del mundo de allá afuera, porque eso se llama fornicación. Amén. Y también dice la palabra que los fornicarios y adúlteros, Dios los aborrece. Y aquí vemos cómo Dios hizo que murieran miles y miles de personas en el pueblo de Israel porque fornicaron. Amén. Sigue diciendo el versículo 9. Nuevamente el pueblo de Israel vive tentando a Dios. La queja, el fastidio por la alimentación pusieron a Dios a prueba para ver cuán lejos podían ir. Vamos al versículo 9 nuevamente de 1 de Corintios. Dice que no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Vamos al libro de Números en el capítulo 21, por favor. Dice que, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, en el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sabes una cosa, iglesia? Hemos visto ya más de 4 o 5 ejemplos en el que el pueblo de Israel murmuró contra Dios y moría. Hay muchos en la iglesia en esta condición hoy. Hay muchos en la iglesia que Dios ha desechado. Hay muchos en la iglesia que han provocado la ira de Dios por la murmuración. Nuevamente vemos otro pasaje en donde el pueblo se quejaba, en donde el pueblo, en vez de dar la gloria y la honra a Dios, murmuraba y se quejaba. Y quiero que no quiero que tomen como que estoy siendo muy insistente o que no he pasado del mismo punto. Es que a lo largo de la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, vemos cómo Dios aborreció la murmuración en contra de Dios y aún la murmuración en contra de sus ministros. Porque vemos aquí que el pueblo había murmurado no solamente contra Dios, sino también contra Moisés. Y este es un tema delicado. Si tú lees el versículo 10 de Primera de Corintios, dice que nosotros nos guardemos también de murmurar en contra de los hombres de Dios. Dice que no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El contexto de este pasaje está hablando de un episodio, yo creo que nunca más ha acontecido en el pueblo de Israel, que está relatado en el libro de Números en el capítulo 16, y es la rebelión de Coré. No vamos a leer mucho de este capítulo, pero sí quiero ubicarlos un poco en el contexto. Cuando la Biblia habla aquí de la rebelión de Coré, quiero resaltarte algo. ¿Quién era Coré? Coré era un levita de la familia de Coat. Ellos eran los encargados de estar en el tabernáculo, en el altar, llevando los utensilios para ofrecer los sacrificios en el tabernáculo. Pero en el contexto de hoy, ellos eran una persona, digamos, madura en el servicio de Dios. Eran unas personas, Coré era por decirlo así, un ministro de Dios que servía en el templo y que apoyaba el sacerdocio de Aarón y la labor que hacía Moisés en el tabernáculo. Y él se rebeló. ¿Y por qué se rebeló? Porque él quiso tener y ocupar el lugar que en estos momentos estaba ocupando Moisés y Aarón en el pueblo de Israel. Cuidado, iglesia. Y esta palabra es más para las personas que estamos cerca al pastor. Cuidado, pudiera haber en nuestro corazón un deseo de quitar al hombre que Dios ha puesto en este lugar y ocuparlo nosotros. Debemos guardarnos de esto, iglesia, porque pudiéramos estar repitiendo la historia de Coré. Y si nosotros, los invito a que algún día, quien no se ha leído este mensaje, pudiera leer lo retante y lo horrible que fue a las personas que hablaron y murmuraron en contra de Moisés y de Aarón. Porque Moisés, en vista de la rebelión que se había levantado, oró a Dios. Y cuando Moisés oró a Dios, la tierra se los tragó vivo. Ellos descendieron, dice la palabra, descendieron vivos al Seol. Eso no, yo creo que vemos en la Biblia personas que no murieron, como por ejemplo Elías, él fue raptado,
o Enoc, pero ellos fueron llevados al cielo. Pero estas personas fueron llevadas vivas al Seol por haber murmurado en contra de Moisés, por haber levantado un juicio en contra del varón que Dios había puesto en el servicio y en la obra del tabernáculo. Entonces, iglesia, esto es un tema muy delicado porque he visto en la iglesia división, he visto aún en la iglesia murmuración, y nosotros deberíamos tener un temor, lo digo primeramente por mí y después por todos ustedes, un temor antes de levantar un juicio en contra del varón o de la mujer que Dios ha puesto en este ministerio, en este lugar. Porque déjame decirte que si nosotros nos comportamos de esa forma, estamos en rebeldía. Y no te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nos estaríamos comportando como un pueblo rebelde, así como se comportó el pueblo de Israel. Quiero resaltar en este pasaje de Coré, de la rebelión de Coré, algunos puntos principales. El primero que quiero resaltar es que no permitas que el deseo por lo que los demás han hecho te haga sentir inconforme con lo que tú tienes. ¿Sabes una cosa, iglesia? Todos en esta iglesia y en la iglesia del Señor Jesús somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Y si hoy Dios te usa a ti en la profecía, Dios puede usar a mi hermano en la interpretación de lenguas y puede usar a mi otro hermano en la danza, en la alabanza, en la adoración, en muchas áreas del ministerio. Pero no quieras tú, por la ambición, por querer sobresalir, por querer que todo el mundo diga tú tienes todo, querer lo que tu otro hermano tiene de forma ambiciosa, para que entonces ya no se le pregunte a él o no se le pregunte a ella, sino que te pregunten a ti. Si ese es tu deseo, déjame decirte que en tu corazón hay una raíz de codicia, en tu corazón hay algo, una raíz de rebeldía, y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El otro punto que quiero resaltar de la historia de Coré es que no trates de elevar tu propia autoestima atacando a alguien más. Si tú hoy quieres resaltar lo que Dios hace contigo y lo que Dios ha hecho contigo, no tienes por qué hablar mal del hermano o de la hermana que predica, porque esto es un plan diabólico. Tú no puedes mostrarte a ti como el que Dios te usa, como el que Dios te habla, diciendo que a la hermana Dios no le habla, sino que Dios le habla a Satanás, diciendo que no le creas al hermano porque este hermano está en pecado. Eso no es de Dios. Y pudiéramos estar nosotros, iglesia, cayendo en la rebeldía que cayó Coré. Yo quiero que hoy, iglesia, tú entiendas lo importante y lo grave que es que nosotros como iglesia nos guardemos de esta murmuración y que nos guardemos de este pecado, porque pudiéramos estar provocando la ira de Dios. Amén. La otra cosa que quiero decirte es que no utilices parte de la palabra de Dios para apoyar lo que tú quieres. Permite más bien que la escritura moldeen tu carácter y que tus deseos sean conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Porque es que una cosa es cuando nosotros estamos afuera, pero estamos hablando de que somos un pueblo y que estamos aquí adentro. Y muchas veces como pueblo y como iglesia que conocemos esta palabra, la tergiversamos. Muchas veces acomodamos la palabra a nuestro favor para decir que yo tengo la razón. Ojo con esto, iglesia. Ojo con esto, porque esto es muy delicado. Nosotros no podemos usar esta palabra para lograr nuestros objetivos personales y llevarnos por encima a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros pastores.
Eso no lo podemos hacer. Estaríamos cayendo en un grave error y en un gran pecado. El otro punto que quiero resaltar es que no esperes encontrar satisfacción en el poder ni en la posición. ¿Sabes? Dios puede hacer contigo cosa grande, cosa tremenda en el lugar y en la posición que tienes hoy. No se te olvide, iglesia, que somos un cuerpo. Si todos fuéramos pastor, entonces ¿quiénes evangelizan? Entonces ¿quiénes están en alabanza? Entonces ¿quiénes están en la intercesión? Somos un cuerpo, iglesia, y es importante que nosotros entendamos esto. Es importante que lo entendamos porque muchas veces anhelamos solamente el micrófono. Anhelamos el que los demás nos vean. Anhelamos el que los demás digan, oh, Dios, cómo es el ungido. Ora por los enfermos, ora por las personas y las personas caen. Eso es agradable a los ojos. Pero ojo, iglesia, cuidado con estar desviando el propósito de Dios. Cuidado con nosotros estar saliéndonos del lugar en el que Dios nos ha puesto, en este lugar para su servicio, por querer lograr nuestro propio deseo y por querer lograr lo que hay en nuestro corazón, que no es la voluntad de Dios, aunque estés en el servicio de Dios. No sé si me hago entender. Ojo con esto, iglesia, porque esto es muy delicado. Dios ha puesto a cada persona aquí en este lugar con un propósito. Con un propósito, y Dios va a cumplir su obra y lo va a hacer así. Él lo ha prometido. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Yo lo creo. Yo creo que en este 2016 Dios va a hacer cosa tremenda en este lugar. Yo creo que algo va a resucitar y que la gloria de Jehová se va a descender fuertemente. Pero sabes, iglesia, debemos estar preparados. Debemos estar preparados, pero no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Debemos estar preparados como en nuestros corazones para enfrentarnos a lo que Dios va a traer en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosa tremenda en este lugar, en este 2016? Yo quiero que nos devolvamos al libro de Corintios. Ya no vamos a buscar más citas bíblicas, solo nos quedamos ahí en Corintios. Dice, y estas cosas, el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Vamos a dividir este versículo en dos cosas. Dice que, como les decía al principio, esto está escrito aquí en la Biblia. Es para que nosotros no volvamos a cometer el mismo error. Así como dice un dicho popular, que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Así, quien no conoce la Biblia, quien no ha leído esto y quien no ha aprendido de los errores que cometieron los profetas, que cometieron los discípulos, que cometieron cada persona que en esta Biblia, en este libro se narra, está condenado a cometer los mismos errores. Entonces, esto es una exhortación que nos hace el apóstol Pablo a que nosotros leamos este libro, a que nosotros aprendamos las cosas buenas que Dios quiere para nosotros y que también aprendamos de los errores que otros cometieron para que nosotros no los volvamos a cometer. Entonces, como en esta iglesia hoy hemos aprendido que no debemos murmurar en contra de Dios,
entonces deberíamos disponernos para que ese error no lo volvamos a cometer. No deberíamos estar en fornicación, no deberíamos estar en idolatría, no deberíamos anhelar la codicia y no deberíamos murmurar en contra de los hombres que Dios ha puesto en este lugar. Porque si nosotros lo hacemos, estaríamos cometiendo los mismos errores que ellos cometieron. Estaríamos siendo, ¿cómo será la palabra? Estaríamos sabiendo que estamos en el error y estaríamos entrando en el mismo error. Entonces estaríamos ¿qué? Abusando de la gracia y menospreciando la gracia. Mira que dice el versículo que nosotros somos la generación del último siglo. Esto nos quiere decir, iglesia, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, iglesia, y que no nos encuentre la venida de nuestro Señor Jesucristo en errores. Que no nos encuentre la venida de nuestro Señor Jesucristo todavía debatiendo y sufriendo en la murmuración. Amén. Iglesia, les decía que Cristo viene pronto. Y este versículo quiero resaltar este punto aquí. Porque mientras nosotros deberíamos estar procurando preparar nuestras vestiduras para las bodas del Cordero, mientras nosotros como iglesia deberíamos estar viviendo como si hoy fuera el último día, estamos distraídos en tonterías, en bobadas. Hemos caído en la crítica, hemos caído en la división. Como iglesia estamos divididos. ¿Y qué hay? Te pregunto hoy. ¿Qué hay si Cristo viniera hoy? Nos encontraría Cristo ocupados en nuestras murmuraciones, en nuestra quejadera. Y no tendríamos las vestiduras listas para su encuentro y para su venida. Así que la advertencia que el apóstol Pablo nos hace en este versículo es que nosotros no caigamos en el error que cometió el pueblo de Israel y que más bien estemos preocupados por preparar nuestras vestiduras para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo que así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, iglesia, que si hay aquí alguien en este lugar hoy que ha dicho, no, esta palabra no es conmigo. No, yo no estoy en ese, yo no estoy en murmuración. Mira, cuidado, que no vayas a caer tú en el error, porque así lo está diciendo la palabra. Yo sé que si tú hoy no has murmurado contra Dios, tal vez has murmurado en contra de tus pastores o en contra de personas que están en este lugar. Y si no has hecho eso, entonces has fornicado. Y si no has fornicado, entonces has tenido codicia. Pero cada uno de nosotros estamos en uno de estos errores que Dios está mostrando aquí en este pasaje. Gloria a Dios. Y por último, dice la palabra que mira, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tremendo, ¿verdad? O sea que no puede decir aquí ningún hermano que lo que él está viviendo es tan fuerte que lo va a llevar a la condenación. Porque Dios es fiel, y cuando la palabra dice que Dios es fiel es porque Dios nos ha dado herramientas para nosotros defendernos. ¿Cuáles son las herramientas que el pueblo de Dios tiene para defenderse de la tentación? Está la palabra, está la oración, está el ayuno, está el apoyo en los hermanos de la fe. Ninguno puede decir que ha caído en tentación
porque fue tan fuerte que él no pudo sobrellevar. Más bien es que el deseo que hay en nuestros corazones y nuestra concupiscencia nos ha conducido a ese lugar y le hemos dado la espalda a Dios. Por eso yo te quiero decir en esta hora que tú te levantes. Que tú te levantes porque Dios está contigo. Dios es fiel. Y Dios, esta prueba y esto que estás viviendo, Dios no lo está permitiendo para destruirte. Dios lo está permitiendo para levantarte, para forjar en ti una persona, un hombre y una mujer de Dios más maduro, un hombre y una mujer de Dios más fuerte, más sólido en su palabra. Dios no es una persona mala. Dios es fiel y Dios es justo. Y Él hoy ha venido con su manto de amor y su manto de misericordia a decirte que Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a restaurarnos, porque sé que más de uno aquí hoy ha estado en cada uno de estos pecados que he nombrado anteriormente. Iglesia, Dios no está para condenarte. Dios está para restaurarte y para levantarte. Dios te ha dado los métodos y la salida. Lo que pasa es que muchas veces nos hemos encerrado en nuestro problema y hemos visto más grande el problema y la dificultad que tenemos y no hemos creído que nuestro Dios es un Dios más grande y poderoso. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que hoy, solo si tú tienes un corazón arrepentido, solo si tú tienes un corazón abierto y dispuesto a recibir de la misericordia, del amor y del perdón de Dios, tú te levantes de esa silla y vengas aquí al frente, que vamos a orar.